Hola, mi nombre es Roberto y hoy les hablaremos sobre los componentes internos y externos de las computadoras. Este video supuestamente sería grabado en Copel, pero por falta de recursos y de organización no fue así. Es por eso que igual por falta de organización ni siquiera puedo presentarles a mis compañeras directamente porque ellas están en su casa grabando su video. Pero bueno, no importa. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Bien, los componentes de los que yo les voy a hablar son los componentes externos. Estos mayormente son más conocidos que los componentes internos, ya que la mayoría de las personas ya los ha visto o los conoce. El primer componente es la pantalla o monitor. Esta nos permite ver la información que está dentro de la computadora. Esta ya pueden ser videos, imágenes o documentos. El segundo componente es el mouse o ratón, como mayormente es conocido. Este nos sirve para interactuar física y digitalmente con la computadora a través de una flechita que se muestra en la pantalla o monitor. El tercer componente es el teclado. Este nos sirve para ingresar información a la computadora a través de sus teclas. Y el cuarto componente del que les voy a hablar es la impresora. Este nos permite pasar información de una hoja digital a una hoja en físico. Este es un traductor electroacústico y su función es traducir las vibraciones debidas a la presión atmosférica ejercida sobre su cápsula, lo cual nos permite grabar un sonido ya sea de un lugar o ambiente. Los parlantes es un dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo electrónico. Este convierte las ondas eléctricas en energía mecánica, las que a su vez lo convierten en energía acústica. Algunas de las características de los parlantes son las siguientes: la respuesta a frecuencia, impedancia, potencia, sensibilidad, rendimiento, distorsión y directividad. La cámara web. Este es un dispositivo pequeño, digital, conectado a una computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de internet, ya sea de una página web o a otras computadoras de forma privada. Y el gabinete es el almacén del equipo y normalmente están construidos con acero, plástico y aluminio, pero también se pueden encontrar otros materiales como lo son la madera, y su función es proteger los componentes de la computadora. Bueno, su función es proteger los componentes internos de la computadora, los cuales son los siguientes. Hola, me llamo Esmeralda Cruz Sánchez y les voy a platicar sobre las partes internas de una computadora. Bueno, las partes internas de una computadora son las que no se pueden ver a la vista y que comúnmente están dentro del CPU y para que funcionen correctamente. A continuación les daré lo más importante sobre los principales componentes, que son el procesador. Bueno, el procesador es un circuito electrónico que actúa como el cerebro lógico y aritmético de la computadora. Y ahí se llevan a cabo miles y millones de cálculos por segundo que sostienen al software y entero y que es reconocible porque es un cuadrado muy pequeño, negro, que tiene encima un ventilador que hace que se haga una refrigeración para evitar que se sobrecargue, y pues ahí se pueden utilizar a altas velocidades y son de diferentes marcas, pero se miden siempre en gigahercios. También está la placa base, que es también conocida como la tarjeta madre y es la tarjeta principal del CPU, en donde se encuentra el procesador, las ranuras para la memoria RAM, los módulos de ROM y en donde se insertan directamente las demás tarjetas del sistema, y se trata de una serie de circuitos de la misma plataforma que hacen del núcleo del sistema, integrando sus distintos componentes internos, y de ahí es donde se encuentra el firmware, o sea, el software preprogramado de fábrica en el sistema. También hay otros componentes importantes que son la fuente de poder, que es el corazón del sistema, que suministra energía eléctrica a la placa base y a todos los demás componentes del CPU, y a modo que puedan operar cuando se los necesite y puedan mantener ciertos sistemas básicos indispensables cuando la computadora se apague. También está la memoria RAM, que como su nombre proviene de las siglas Random Access y Memory. Bueno, lo que significa es que es una memoria de acceso aleatorio. Son una serie de módulos conectados a la placa base y a donde van los programas a ejecutarse, tanto como los activados por el sistema como los activados por el usuario. Sin embargo, todo lo que se encuentra en la memoria RAM se borrará cuando el sistema se apague o se reinicie. Esto puede ser cuando se vaya la luz y pues ya no tuviste tiempo de guardarlos.
Y en el disco rígido es también conocido como el disco duro y traducción se llama hard disk y se trata del lugar donde se almacena la información permanente del sistema informático. Son una serie de módulos conectados a la placa base y a donde van los programas a ejecutarse tanto como los activados por el sistema como los activados por el usuario. Sin embargo, todo lo que se encuentra en la memoria RAM se borrará cuando el sistema se apague o se reinicie. Esto puede ser cuando se vaya la luz y pues ya no tuviste tiempo de guardarlos. Y en el disco rígido es también conocido como el disco duro y traducción se llama hard disk y se trata del lugar donde se almacena la información permanente del sistema informático, o sea, del software contenido en el sistema operativo, mismo hasta los programas o aplicaciones que instalemos los usuarios. Al ser una unidad de lectoescritura, es posible introducir, extraer datos de ella, lo que es lo mismo que grabar, leer y borrar información. Y antiguamente el disco rígido estaba acompañado de unidades de lectura, de discos, disquetes o diversos tipos de almacenamiento secundario, portátiles, y todo ello ha desaparecido. Y pues hoy en día, tras la invención de los puertos de USB y memorias portátiles, pues algunos modelos de computadoras carecen totalmente de disco duro. Y eso sería todo. Muy buenas, chicos, yo voy a estar explicando las 5 últimas partes de los componentes internos de una computadora. En este caso iniciaremos con los cables de datos. Los cables de datos sirven para la transmisión de la información entre los componentes del CPU. Del mismo modo como lo hacen nuestras venas y arterias. Existen distintos tipos de cables, como el bus de datos de 16,32 y 64 bits, el cable IDE que conecta los discos a la placa base, o el cable de datos SATA, que también suelen ser de colores específicos y tener terminales específicos. Es la tarjeta de video o placa de video. Esta es una tarjeta secundaria conectada a la placa base que se especializa en el procesamiento de la información referente al video, o sea, la emisión de imágenes y movimiento en monitores, proyectores y etc. Dependiendo de sus capacidades, por tanto, podemos tener una mayor calidad de imagen y más rápidas animaciones, o incluso efectos tridimensionales o resoluciones en HD. En este caso, la tarjeta de sonido, similar a la placa de video, la placa de sonido va integrada a la placa base, pero sus labores se especializan en el procesamiento de las señales de audio, o sea, en la calidad de velocidad y nitidez de las emisiones sonoras y musicales que el sistema es capaz de emitir, lo cual es clave a la hora de ver películas, jugar, pues juegos, así, todo tipo de cosas y etc. Sin embargo, la tarjeta de red, que esta tarjeta suele hallarse enclavada en la placa base, la placa red es un administrador de las conexiones informáticas que el sistema puede establecer con redes directamente con otras computadoras. Estas tarjetas suelen incorporar puertos de conexión para cables telefónicos o fibra óptica, también adaptadores de Wi-Fi, redes inalámbricas que pueden ser gestionadas por el usuario empleando el software apropiado. Por último, el ventilador. Debido al elevado tráfico de corriente y de información dentro del sistema, el CPU es un lugar caluroso, por lo que siempre es necesario un disipador de calor en forma de ventilador. Este artefacto extrae aire caliente y permite que las temperaturas internas disminuyan, ya que un sobrecalentamiento detendría el sistema y podría incluso dañar permanentemente algunos de sus delicados componentes. Pues sí, técnicamente está el sobrecalentamiento o quizás puede explotar o otro tipo de cosas, pero más vale prevenir que lamentar. Bueno, en este caso sería todo de mi parte Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.